gente, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar un poquitito con Excel, vamos a empezar a ver lo que son las cuestiones básicas, cómo hacer una planilla con cosas simples y ir entendiendo cómo son estas herramientas o cómo trabajan, ¿sí? En primer lugar vamos a ver acá todo lo que tenemos que va a ser el lugar de trabajo, donde vamos a tener un menú, donde vamos a ver acá arriba las distintas opciones que nos permite trabajar Excel, desde archivo para poder guardar, ¿sí? Guardar como, con la flechita volvemos. Después tenemos un menú, ¿sí? Que va a ir acomodándose en las solapas que nosotros vayamos eligiendo. En inicio tenemos lo que sería el menú principal o el más común, donde tenemos negrita, cursiva, subrayado, cambiar el tamaño de la letra, la fuente, la alineación desde acá, ajustar el texto para que se ubique todo dentro de una celda. Por ejemplo, si yo acá pongo hola, buen día, fíjense que eso se me está yendo de la celda. Si yo aprieto ajustar texto, lo que va a hacer es ubicar todo el contenido dentro de esa misma celda. Después tenemos combinar y centrar, que por ejemplo yo acá puedo poner, vamos a poner de nuevo, hola, buen día, gente, para que ocupe un poco más de espacio, y lo que puedo hacer yo acá es, marco las dos, combinar y centrar, y lo que va a hacer es que las dos celdas pasen a ser una sola. De esa manera me puede ubicar todo el contenido en una sola celda. Desde acá vamos a poder cambiar todo lo que sea el formato. Por ejemplo, si yo acá pongo 12, ¿sí? Lo puedo pasar a lo que sería pesos, lo puedo pasar a porcentaje, lo puedo pasar a millares, lo puedo convertir agregándole o disminuyéndole los decimales, ¿sí? Y esta parte de acá después lo vamos a ir viendo más adelante cuando lo necesitemos. Más abajo tenemos esta parte de acá, que es la que nos indica en qué celda estamos. En este caso yo estoy en H3. Fíjense que cuando yo voy cambiando, va a cambiar el nombre. Acá tenemos lo que es la barra de fórmulas, en donde nos va a dar el contenido, porque quizás yo acá estoy viendo el número, pero ese número es producto de la suma de otros dos. Entonces acá vamos a ver cuál es el contenido real de la celda, no lo que estaría en la celda, en la planilla, que es lo que se va a imprimir. Otro dato importante, fíjense, yo acá voy a poner, seguimos con el hola, hoy estoy muy saludero. Acá yo puse hola, acá abajo vamos a poner un número, 25, ¿sí? Y acá abajo voy a poner una fecha, vamos a poner 26 del 3, por ejemplo, ¿sí? Automáticamente me lo transforma en fecha. Y fíjense la diferencia, todo lo que sea texto siempre me lo va a alinear del lado izquierdo. Todo lo que sea número me lo va a alinear del lado derecho. Eso significa que todo lo que me lo alinee del lado derecho yo lo voy a poder usar para poder hacer alguna operación matemática. Por ejemplo, una suma, una resta, una multiplicación, hacer un cálculo entre fechas, calcular un año, calcular cuántos días faltan o cuántos días pasaron desde una fecha, sacar porcentajes, etcétera. O sea, todo lo que sea operación matemática lo voy a poder hacer siempre y cuando el valor de esa celda sea numérico. Obviamente, si yo quiero sumar hola más 25 no me va a dar absolutamente nada coherente, porque no podría, ¿sí? O sea, ahí el resultado sería 25 porque es el único número. Bien, yo acá estoy trabajando en todo esto que son celdas. Vamos a tener un identificador acá que va a ser la columna. Las columnas se identifican siempre por letras. Siempre vamos a tener primero la columna. Y después vamos a tener las filas, que se identifican por números. Si yo junto una columna con una fila, me va a dar como resultado una celda. Y esa celda se la va a identificar con un nombre, que va a ser el nombre de la columna más el número de la fila. Por ejemplo, en este caso yo estoy en la columna D, fila 9. Por eso la celda se llama D9. Algo parecido como cuando juegan a la batalla naval, que van buscando los barcos y dicen A4, tocado, hundido, agua. Bueno, acá es más o menos parecido, o sea, vamos juntando filas y columnas y ahí vamos a tener el resultado que va a ser la celda. Cada una de estas celdas, ya vamos a ir viendo, puede trabajar de manera independiente. Lo que les decía antes, acá yo tengo un texto, acá tengo una fecha y acá tengo un número. Están todas sueltas. ¿Qué es lo que tiene de interesante el Excel? Que nosotros podamos juntar todos esos datos y en base a eso podamos hacer una planilla automática, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una factura,
una celda, una planilla de control de stock, una planilla que me calcule porcentajes, que me diga cuánto es un porcentaje para poder calcular, por ejemplo, cuánto tiene que pagar en efectivo, cuánto tiene que pagar con tarjeta, ese tipo de cosas, ¿sí? Después, más abajo vamos a tener las hojas. En este caso van a ver que hay varias porque yo lo tengo preparado para este ejercicio para que ustedes lo puedan ir viendo y después practicando. Abajo en la parte de los comentarios van a ver que ya está el ejercicio este como para que lo puedan bajar y lo puedan ir practicando. Es muy simple, sencillo, se hace rápido. Este más sirve para agregar hojas. Si yo aprieto el más, obviamente me va a agregar una hoja. Tenemos la barra de desplazamiento. Tenemos dos, la horizontal y la vertical. ¿Sí? Están las dos. Sirven simplemente para ir moviéndome dentro de lo que son las columnas y las filas, o sea, por todo el entorno de trabajo. Acá tengo el zoom, que me va a ir subiendo o bajando de acuerdo a lo que necesite. Y esta es la forma de presentar la planilla. Nosotros por lo general siempre la trabajamos en normal porque es una forma más práctica, digamos, de poder verlo. Tenemos diseño de página y este otro diseño que lo que va a hacer es mostrármelo como si fuese un salto de página. Más adelante vamos a ver eso. Por lo pronto siempre vamos a trabajar en normal, ¿sí? Ahí vamos, bien. Bueno, pasamos a la hoja de operaciones básicas. Yo acá tengo preparado lo que son las 4 operaciones básicas, ¿sí? Que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Eso ya lo saben de matemática y vamos a ver cómo trabaja. Suponiendo que yo quiero acá sumar 5 más 6. Si yo pongo 5 más 6, no me muestra nada, ¿sí? Lo único que hace es mostrarme el contenido de lo que yo escribí. De paso, fíjense que acá me está mostrando qué fue lo que yo escribí, ¿sí? ¿Por qué no me muestra el resultado? Porque Excel necesita que yo le diga que lo que estoy escribiendo es una función, una operación matemática. Y eso se hace poniéndole igual. Entonces yo ahora puedo poner 5 más 6 y me va a dar el resultado. Fíjense que dice 11 y arriba en la barra va a decir 5 más 6. ¿Sí? Ahora, si bien el resultado está bien, esto dentro de Excel no está bien hecho, no se considera algo que esté bien hecho o algo que sea prolijo. A Excel no le va a importar el número, a Excel lo que le va a importar es el contenido y el lugar en donde está. Entonces, en este caso yo le voy a decir, quiero que me sumes el contenido de la celda B4 con el contenido de la celda C4, ¿sí? Y ahí me da el mismo resultado. Entonces ustedes dirán, ¿para qué me gasté haciendo todo esto si el resultado es el mismo? Bueno, fíjense que si yo a cambio, acá desde el 5 le pongo el 6, me va a cambiar el resultado. Y a esto me refería cuando decía de que las planillas de Excel son automáticas. Eso significa de que yo hice una función y el día de mañana esto me puede servir para algo. De esta manera nosotros estamos haciendo la suma de dos números, es simple y es sencillo, no estamos haciendo nada complicado. Vamos a ver la resta. La resta es exactamente igual, ¿sí? Siempre marco con el igual, clic izquierdo sobre la celda, menos, la celda que quiero restar, otro clic. Y ahí me va a dar el contenido. Funciona de la misma manera. Si yo cambio el número, me cambia el resultado. Multiplicación es exactamente lo mismo. Sería igual la celda por, es el asterisco el que tienen arriba del 9, la otra celda, enter. Dividir. Igual la celda dividido la celda. El dividido es la barra que tienen arriba del 8 y me da el número. ¿Sí? Bien. Siempre los números acostúmbrense a cargarlos desde el teclado numérico. O sea, ustedes tienen el teclado dividido en dos. El alfanumérico, que es donde tienen las letras y los números, y el numérico, que es el que tienen solamente los números. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos lo que se llama separador decimal. Fíjense que si yo acá pongo 36,5, me lo alinea a la derecha y me pone una coma, a pesar de que yo apreté el punto del teclado numérico. Ahora, si yo pongo 36,5, fíjense que me lo alineó a la izquierda. Eso significa que me lo está tomando como texto. Como cada máquina tiene una configuración diferente y nosotros no sabemos cuál es, cuando carguemos los números siempre apretamos el decimal, que es el que tenemos en el teclado numérico, y Excel automáticamente va a entender que lo que hicimos fue cargar un número con su decimal y automáticamente pone cuál es el decimal que nosotros necesitamos. Entonces la idea va a ser trabajar
lo que son todas las operaciones, siempre que nosotros necesitemos poner datos, poner en qué lugar está el dato y no el dato en sí. Fíjense que yo acá sumé 8 más 9, pero puse el lugar en donde está el 8 y el lugar donde está el 9. Acá resté 7 menos 4, pero puse el lugar donde está el 7 y el lugar donde está el 4. Lo mismo acá, el lugar donde está el 6 y el lugar donde está el 3. El lugar donde está el 10, el lugar donde está el 2. ¿Sí? Bien. Pasamos al siguiente. Sumar bloques. Nosotros acá podríamos hacer lo que normalmente sería igual. Marco la primera celda, pongo más, la segunda celda, más, la tercera celda, más, la cuarta celda y así seguiría. Esto no está bien. Si yo tengo que sumar 2 celdas, 3 celdas, bárbaro, vamos perfecto. Ahora ya más, no. ¿Por qué? Porque en primer lugar estoy poniendo muchos argumentos. Cuanto más argumentos pongo, la máquina se hace más lenta. Además de eso también tengo la posibilidad de que alguien por ahí me interrumpa y me equivoque y no haga la suma de manera correcta. También puede pasar de que sean muchos. Yo en este caso puse un bloque que es chico, pero puede pasar un bloque en donde ustedes tengan muchísimos datos. Pueden ser miles, y poner uno al lado del otro no funciona, ¿sí? Las funciones de Excel también tienen un límite de cantidad de argumentos que yo le puedo poner, entonces no me puedo pasar de esa cantidad. ¿A qué llamamos bloque? Bloque llamamos al conjunto de celdas, ¿sí? En este caso donde tenemos los números. A eso yo llamo un bloque. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a poner igual y voy a escribir la palabra suma, que va a ser la función que yo voy a usar para poder sumar un bloque. Y entre paréntesis voy a poner el bloque. Fíjense, yo lo estoy marcando con el botón izquierdo del mouse apretado y me va a poner entre esos paréntesis desde dónde empieza hasta dónde termina. Y ahí cierro el paréntesis. Los dos puntos en Excel significa entre, no significa dividido como podemos pasar en matemática. En este caso yo le estoy diciendo, sumame todo lo que está en el bloque que está comprendido entre B4 y E16. Y ahí me da el resultado. Es exactamente lo mismo que vimos antes, esto es automático. Si yo acá cambio un número, fíjense que el resultado me va a cambiar automáticamente. Si borro un dato que estaba dentro del bloque, también me lo va a sacar. ¿Por qué? Porque es una celda vacía, no tiene contenido. Entonces, en este caso, lo que va a pasar va a ser de que eso no lo suma directamente. Bien, pasamos al próximo, que es promedio. Vamos a hacer una suposición en la que estas son las notas de un alumno cualquiera, y yo tengo que sacar el resultado para sacar el resultado y saber si este alumno aprobó o no, qué nota le quedaría a finalizar el año. ¿Cómo haría esto? Generalmente yo lo hago, acuérdense siempre del igual para poder empezar la operación matemática. Por lo general lo que se haría sería sumar los 3 números y dividirlo por 3. Y ahí me daría el promedio de esta persona el 6. Si yo cambio un número, por ejemplo, en vez de un 6, acá le pongo un 8, ¿me cambia el resultado? Sí, me cambia. Le pongo un 4, ¿me vuelve a cambiar? Sí, me cambia el resultado. Ahora, ¿qué pasa si en vez de tener 3 notas, esta persona tiene 2 notas? ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, acá le vamos a poner un 7 para que vean la diferencia. El promedio tendría que ser de 7, pero acá me está dando 4,66. Eso es porque yo sumé 3 celdas y las dividí por 3. Entonces me está haciendo 0 más 7 dividido 3. Entonces me hace 14 dividido 3. Por eso esto no se saca de esta manera. Vamos a poner un número acá para que vean la diferencia. Para poder sacar el promedio vamos a usar la función promedio. Abro el paréntesis y marco, ya conocen lo que significa, marco el bloque de las 3 celdas, cierro el paréntesis y aprieto el enter. Y ahí me dio el resultado. ¿Sí? ¿Me está dando bien? A ver, si yo pongo 3, 7, me da 7. Bien. ¿Y qué pasa si yo le saco 1? Y acá vamos a ponerle un 8 como para que me dé 7,50. Fíjense que la diferencia es que acá me está dando el promedio real. ¿Por qué? La función del promedio lo que hace es contar la cantidad de datos que yo tengo en ese bloque, y lo que hace es a la suma le divide la cantidad, ¿sí? O sea, en este caso yo tengo 3 datos, pero hay solamente 2 que valen. El tercero no tiene nada, es un valor nulo. Entonces, en este caso, no lo cuenta. Bien, vamos a otra
función que tenemos acá dentro de Excel, que es buscar el valor máximo y el valor mínimo. En este caso, si yo les digo cuál es el valor más grande de estos, ustedes lo identificarían más rápido. ¿Por qué? Porque es un bloque chico. Volvemos a lo mismo. Excel, piénsenlo siempre en grandes cantidades, en grandes volúmenes. Entonces, no siempre es igual. Además, estos datos pueden ir variando. Supongan que esto es los valores, no sé, de cantidad de goles de un partido, ¿sí? Entonces yo acá esto me va a ir variando la tabla a medida de que el campeonato vaya avanzando. Entonces no siempre va a ser lo mismo y la idea es, de nuevo, una vez que yo tengo los datos, que la máquina haga todo de manera automática. Para sacar el valor máximo voy a usar la función max. Nuevamente, entre paréntesis, marco el bloque. Y ese me va a dar el número. Fíjense que el número más grande me dice que es 107. Si yo lo cambio, por ejemplo, y pongo 125, a lo que voy es a esto. Fíjense que automáticamente me lo cambió. Vamos a ir a la función para sacar el valor mínimo. En la función min, marco de nuevo el bloque. Acuérdense siempre, lo que es un bloque es importantísimo en Excel. Y en este caso me va a decir que el número más chico es 1. Si yo pongo un número negativo, va a ser el más chico y también me lo va a cambiar. Por último, vamos a ir a porcentajes. En este caso vamos a ver ahí una pequeña delicia que estamos viendo, ¿sí? Como para entender un poco lo que son los porcentajes. Yo acá tengo una pizza que está dividida en distintas porciones. Yo acá tengo la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Por lo tanto, yo puedo decir de que para decir que mi pizza está entera, la voy a transformar en una fracción que sería de 8 octavos. ¿Sí? Ahora, suponiendo de que yo me como 2 porciones de pizza. ¿Sí? En ese caso, yo lo que hice fue comer 2 porciones de 8. Por lo tanto, me comí 2 octavos. ¿Sí? Y suponiendo de que yo agarré y de esta pizza le convidé, vamos a decir, media pizza, ¿sí? La convidé. Yo tenía 8 porciones, convidé la mitad, o sea 4 porciones de 8. Eso significa que yo convidé la mitad de la pizza. Si yo este número lo tendría que pasar a decimal, lo que yo tendría que hacer es 4 porciones dividido 8. Esto me daría 0,5, que es igual al 50% de la pizza. ¿Sí? Estos son datos matemáticos, no hice ningún cambio en la estructura, ni hice nada que tenga que ver con Excel, ni nada por el estilo, cosas que se aprendieron desde primaria, lo que son fracciones y cómo pasar fracciones a un número entero decimal, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Bien, voy a trabajar con esos porcentajes, ¿sí? Vamos a sacar la pizza antes que nos siga el nombre, y vamos a trabajar con esos porcentajes desde acá. Yo acá tengo una lista de colores y cantidad, no sé, supongamos que es una lista de tachos de pintura, por poner algo que tenga sentido. Y acá yo tengo la cantidad que hay de cada uno. Yo quiero saber de mi stock qué porcentaje representa cada color. Lo primero que voy a tener que hacer acá va a ser sumarlo. Acuérdense, suma de bloques. Entonces, lo primero que hago es saber cuántos tachos de pintura tengo en total. Yo tengo 133 tachos de pintura. Bien. Sobre esos 133 tachos de pintura que yo tengo acá, entonces yo lo que tendría que decir es que 133 sería el total. Si yo quiero saber estos 20 que tengo acá, ¿cuánto sería? Yo tendría que hacer 20 sobre 133, que sería mi fracción, ¿sí? Si yo quiero saber los 25, voy a hacer 25 sobre 133. Siempre voy a trabajar sobre este valor que tengo acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para hacer esas funciones? Fácil, lo que estuvimos viendo hasta recién. Yo tengo que hacer una división que va a ser la cantidad del producto que yo quiero saber el porcentaje, dividido el total que tengo entre todos los productos. Y eso me va a dar un número, que lo cambio desde acá y lo pongo como porcentaje. Si quiero que sea algo más, más prolijo, le puedo poner 2 decimales. Ahí de abajo voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a tomar el número, lo voy a dividir por el total. Al de abajo voy a hacer lo mismo. Voy a tomar el número particular y lo voy a dividir por la cantidad total. Este de acá
va a ser igual. O sea, fíjense que la operación matemática se va repitiendo, lo único que va cambiando es la ubicación del primer dato, que va bajando a medida que yo también voy bajando. Bajo el dato, bajo también el producto. Una vez que terminé de marcar todos, puedo marcar todas las celdas juntas con el botón izquierdo apretado, le puedo dar a porcentaje y agregarle los 2 decimales para que quede listo. Si quiero saber que este dato está bien, lo que puedo hacer acá es sumarlos. ¿Sí? Igual suma y marco los datos. Si ese resultado me da 100, está bien, hice las cosas bien. Si en lugar de eso me está dando más, hay algo que hice mal, entonces tendría que revisar. Nunca un porcentaje puede dar más de 100. Si en uno de estos lados a mí me dio más de 100, significa que hice mal el cálculo. ¿Sí? Entonces, para que se entienda, siempre lo que voy a hacer es este dato dividido este dato. ¿Sí? Entonces, siempre van a ser fracciones. ¿Sí? Y yo esas fracciones después las voy a pasar a decimales. Siempre. ¿Sí? De esa manera yo voy a tener, después obviamente agarro este decimal, aprieto el botoncito este de acá y ya tengo el %. ¿Sí? De esa manera trabaja lo que son porcentajes de este tipo. ¿Sí? Ahora nos vamos a... antes que me olvide, una cosa que no les marqué, yo hasta ahora vengo haciendo la suma de una manera normal. También nosotros podemos usar, fíjense que acá tenemos este botoncito de acá, sí que tiene esta forma, ¿sí? Me salió media, pero bueno, para que se vea, que se llama autosuma. Yo me puedo ubicar en la celda que yo quiero hacer la autosuma, aprieto el botón y aprieto el Enter. Y de esta manera automáticamente me sacó la suma. Fíjense que me lo escribe solo, es lo mismo que escribí yo antes. Suma, ¿sí? Y tengo el bloque, ¿sí? Observen acá, en esta parte de acá, que es lo que yo tengo marcado en esta celda. Es lo mismo, ¿sí? Apretar el botón de autosuma o hacer la suma es exactamente lo mismo, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos acá a esta parte de acá que es otro tipo de porcentajes. Nosotros acá hablamos de un porcentaje en cuanto a un total. Ahora yo acá quiero sacar un porcentaje en cuanto a un valor. Por ejemplo, yo voy a decir que si esta persona me paga en efectivo, ¿sí? Yo le voy a restar el 5%. Uy, qué feo que me salió ese porcentaje. Y si me paga con tarjeta, yo le voy a sumar el 10%. ¿Sí? Bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Si yo quiero sacar solamente el valor de ese porcentaje, es muy simple. Yo voy a tomar el valor monetario y lo voy a multiplicar por el 5%. Entonces, tranquilamente, yo después podría llegar a hacer esta celda menos esta celda y me va a dar cuánto tendría que pagar. Con esto hago lo mismo. Puedo tomar el valor, lo multiplico por el porcentaje y automáticamente me va a decir cuánto es el porcentaje. Entonces yo después tomo el valor, se lo sumo y me va a dar cuánto sería lo que tiene que pagar. Hasta acá sería una cosa simple. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero usar una celda para hacer la operación y una celda para que me dé el resultado, sino que directamente quiero hacer todo junto? Entonces, en este caso, es exactamente lo mismo, nada más que vamos a usar lo que sería el principio de matemática. Eso lo estuvieron viendo por ahí en sexto, séptimo grado. No estamos agregando nada, que va a ser que a un valor le voy a restar el valor por el 5%. Fíjense que es exactamente lo mismo que hice antes, nada más que todo junto. Y acá voy a hacer lo mismo. Al valor le voy a sumar el valor por el 10%. Y ahí ya me dio. Ahora, fíjense lo que yo les hablaba antes de lo que sería una planilla en donde estamos hablando de datos que me van a devolver valores automatizados. Por ejemplo, si la próxima persona que viene, en vez de total a pagar de 1.200 es de 1.500, yo lo único que hago es cambiar el valor y automáticamente me cambia los resultados. Y suponiendo de que, no sé, la tienda tuvo una promoción y si pagan en efectivo, en vez de ser un 5%, esta semana vamos a hacer un 7%. Yo cambio el valor y automáticamente también me cambia el resultado. ¿Sí? Bien. Este ejercicio, obviamente sin las respuestas, como para que lo puedan practicar, se los voy a dejar en los comentarios
de este video como para que ustedes lo puedan hacer. Obviamente tienen mi mail para poder consultar, y acuérdense que toda la teoría que vamos a estar viendo la van a tener siempre en la página web, que también va a estar en los comentarios como para que ustedes la puedan ver. Página web que van a encontrar www.frontera-mediofinal.com. Ahí en la parte de Office, ahí van a tener el cuadernillo que está en la parte de apuntes. Ahí está toda la parte explicada, todas las funciones que estuvimos usando hoy, todo lo que vamos a seguir viendo más adelante también está ahí. Así que bueno, esto es el primer contacto con Excel. Espero que les haya servido y que practiquen mucho como para poder salir adelante con este producto. Nos vemos en la próxima.